Como era su costumbre, el anciano no se expandió en detalles. En frases cortas y concisas contó que había matado en venganza por la muerte de su mujer y de sus 2 hijas pequeñas. Mi mujer era joven y bella, dijo. Nos casamos cuando ella cumplió los 21 y yo tenía 36. Nuestras hijas, tan hermosas como ella, tenían 5 y 9 años de edad. La noche del crimen, como nunca lo hacía, me quedé con unos amigos en un bar y llegué a casa tarde. Los 3 malos habían entrado a robar. Se supone que iban dateados, pues por esos días yo había vendido una propiedad que heredé de mi madre y guardaba el dinero en casa. Sin embargo, no se conformaron con llevarse el dinero, además asesinaron a mi mujer y a mis hijas. En un acto de crueldad extrema mataron también a Cascabel, el perrito regalón de mi hija menor. Ella era un angelito con síndrome de Down. Luego de ser detenidos, la justicia dejó libres a los 3 por falta de pruebas. Yo sabía que ellos eran los asesinos y verlos libres por la calle me encabritó el ánimo. Entonces tomé justicia por mis manos. Ellos degollaron a mi familia, yo los degollé a ellos, dijo con su voz robótica. Calló por largo rato. Después, antes de quedarse dormido, agregó, como reflexionando, que en la cárcel unos se volvían más malos de lo que eran, y otros, buscando salvar su alma, se sumían en la lectura de la Biblia. Él simplemente se había hecho adorador del cielo. El cielo fue mi salvación, carretitas, confesó. La saltimbanqui le contó lo del carabinero de María Elena, y que había dicho que se le acusaba de 2 degollamientos, no de 3. El tercero escapó, dijo el mirador. Era el líder, el mayor de los 3 y el más brutal, el que más se ensañó con mi familia, sobre todo con mi mujer. Esto me lo dijo ella misma cuando, media hora después del asalto, han pasado todos los años que han pasado y esa media hora aún me retuerce el corazón. Volví a casa. Aún respiraba. Mátalos, me dijo antes de morir. Años después la justicia dictaminó que ellos eran realmente los asesinos. Pero el tercero nunca lo pudieron hallar. Cuando el mirador se durmió, nosotros, pasmados aún por su confesión, armamos un caño y nos bajamos del vehículo a fumarlo. Luego, a insinuación de Loredana y como para quitarnos el susto de la piel, nos fuimos a la cima de una colina de arena a hacer el amor. Desnudos como las estrellas, bajo el influjo de la noche inmensa, nos amamos como si para cada uno fuera la primera y última vez. Aunque estábamos en el desierto más silencioso del mundo, sentimos la sensación sobrecogedora de oír el murmullo de una muchedumbre que nos contemplaba desde las graderías del universo. Al terminar de amarnos, exhaustos hasta el embellecimiento, nos quedamos tendidos mirando el cielo. Nos sentíamos atraídos como virutas de hierro por su fuerza magnética. Escudriñando el firmamento, ahito de cositas que brillaban, parpadeaban, cruzaban, caían, nos dimos a divagar sobre asuntos extraterrestres, fantaseando toda clase de conjeturas. En un momento, con el torrente de su imaginación desbordado, Loredana, que decía no creer en Dios, me preguntó irónica cuál de todas esas estrellas habría guiado a los Reyes Magos hasta el pesebre. Sin responder a su pregunta, y toreando su incredulidad, yo murmuré, bajito, ¿y si todo este cielo que vemos, con sus millones de cuerpos celestes, no fuera sino el ojo facetado de una mosca cósmica? La mosca Dios, ¿dices tú? Nos largamos a reír. Después, siempre mirando al cielo, nos pusimos a conjeturar sobre la muerte del mirador. La imaginamos de 3 maneras distintas. Si es que antes no nos degüella a nosotros, dijo al final Loredana. Ah, el mirador muere a causa de su cáncer. Loredana y yo hablamos con las autoridades de uno de los pueblitos más altos de la región para que nos dejaran sepultarlo en su cementerio. Ahí estaría más cerca del cielo. B. El mirador muere una noche de las más heladas del año. Dormíamos a la intemperie. Para no amanecer congelados hicimos 3 fosas y nos cubrimos hasta el cuello con arena. Abajo la arena aún se mantenía tibia. Primero enterramos al mirador, con todo cuidado no le fuera a entrar arena en el estómago. Con unos cuantos granos que le introdujeran no podría respirar y moriría ahogado. Mientras procedíamos a cubrirlo, algo nos quiso decir, pero su laringófono ya no tenía batería. Luego nos enterramos nosotros. Al día siguiente, Loredana y yo despertamos semicongelados. El mirador no despertó. Terminamos sepultándolo ahí mismo.
C. El mirador muere una noche en que pernoctamos en el Valle de la Luna. Sin poder soportar el dolor, se aferra a las manos de Loredana y le pide que por favor lo haga dormir para siempre. Usa la palabra eutanasia. Ella, a quien no le gusta la palabrita, pues dice que tiene connotaciones nazis, primero se rehúsa y luego se apiada de su dolor y lo asiste en su muerte. Mientras, le canta bajito la canción de Celeste Carballo. El dueño del cielo azul me pidió que le dé la mano. Y mi corazón lloró de amor. La saltimbanqui recoge un puñado de arena y se la va dejando caer por agujero de la garganta, grano a grano, despaciosamente, inexorablemente, como un reloj de arena. El mirador muere en sus brazos. Lo sepultamos sobre una colina con forma de seno. Sobre su tumba escribimos con piedrecillas de colores, pintadas a tiza: el cielo lo amó. A las 10:30 de la mañana del día siguiente apareció el dueño del vehículo con el repuesto. Nos traía además un termo de chocolate navideño. En menos de una hora cambió la pieza y pudimos seguir camino. Llegamos a Calama pasado el mediodía. Era la última parada antes de San Pedro de Atacama. Como en Calama había semáforos y paseos peatonales, la saltimbanqui pudo ejecutar sus malabares y yo pintar con mis tizas. Calama es la ciudad minera por antonomasia. Allí no falta el dinero ni el trabajo, y las monedas que juntamos esa tarde nos alcanzaron para comer opíparamente, dormir en una residencial y comprar pasajes en bus para, al día siguiente, emprender nuestro último tramo. Al igual que en María Elena, el mirador no necesitó realizar su acción en las esquinas. La ciudad era de construcciones bajas y la gente aún no perdía la vista el cielo. Lo que hace falta aquí, dijo, es un Mesías que les haga saber cuántos pares son 3 moscas, y los redima del vicio y la perdición de los burdeles. Por la noche, buscando una residencial donde dormir, nos estorbó el paso una camioneta 4x4 estacionada desfachatadamente sobre la vereda. La saltimbanqui se detuvo, sacó el rayalatas de su morral y, sin decir nada, transfigurado su rostro en un rictus de extrema fiereza. Su transfiguración logró de verdad amedrentarme. La sancionó con un rayón desde el tapabarro delantero, pasando por ambas puertas, hasta el tapabarro trasero. Al día siguiente partimos a San Pedro. Pesándonos con Loredana en los últimos asientos del bus, sentí de pronto, a mitad de camino, que debía contarle sobre mi anterior historia de amor. Sentada junto a la ventanilla, me escuchó en silencio. Al final, giró la cabeza hacia afuera y, contagiada tal vez de los proverbios del mirador, solo dijo: amar es como mirar al cielo de día. Yo no entendí bien qué quiso decir, y ella no habló más en todo el viaje. San Pedro de Atacama, a más de 2.500 metros de altitud, nos cautivó de entrada. Pequeño, fósil, apunado, con calles de tierra y casas de piedra, el pueblo parecía haberse desnortado en el tiempo. La puna nos hacía levitar y un magnetismo alcohólico nos embriagaba los sentidos. Arriba el cielo lo desbordaba todo, daba la impresión de que con solo levantar las manos estas quedarían manchadas de azul. Loredana y yo nos sentíamos satisfechos. Habíamos cumplido. El mirador se veía feliz y, arrebatado del cielo, sin sacar su laringófono, solo moviendo la boca, nosotros leyendo sus labios, repetía a cada paso: esto es el paraíso. En verdad, sentíamos que todo allí nos estaba esperando, hasta el anciano al que le pedimos un poco de agua. Sentado a la puerta de una casa de piedras, que se veía como de las más antiguas del pueblo, parecía haber estado aguardando nuestra visita para contarnos las cosas que nos contó. De chupalla con barbiquejo, un rostro de cartón corrugado y en sus ojillos centenarios asomándose el duende de una sabiduría ancestral, el anciano nos preguntó en qué menesteres andábamos. Su voz sonó sorda, sin tonos ni inflexiones. Cuando se enteró de nuestra historia, nos ofreció una banca de madera, hizo que su mujer nos sirviera una jarrada de ulpo y nos estuvo hablando por un buen rato. De lo poco que entendimos, sus palabras eran como de adobe. Sacamos en limpio que lo de nosotros no era nada nuevo, que desde siempre, desde el principio de los tiempos, las estrellas producían una fascinación extraña en el espíritu del hombre, tanto así que si ellas fueran visibles desde un solo lugar en la tierra, la gente viajaría sin parar a ese sitio para verlas. Nos contó que de niño a veces dormía con su abuelo en un descampado, tendido sobre un cuero de cordero, mirando el milagro del cielo. En esos tiempos se veían muchísimas más estrellas de las que se ven hoy,
aseguró. Sin embargo, lo que más nos impresionó fue lo que dije sobre la creencia de su abuelo y del abuelo de su abuelo que las almas de los muertos pasaban a integrar el río de almas. Y apuntó hacia arriba. ¿Río de almas?, balbuceó la saltimbanqui. Sí, dijo el anciano, lo que los sabios de hoy llaman Vía Láctea. Luego le dio al mirador las señas para llegar a la dirección escrita en su sobre azul. Al despedirnos, nos recomendó que fuéramos al Valle de la Luna para mirar y admirar mejor la belleza del cielo. Al atardecer, sentado en la plaza, antes de partir al Valle de la Luna, el mirador, que se sentía muy enfermo, la altura afectaba su respiración, nos pidió que le esperáramos un poco. Iba a entregar el sobre y volvía. No quiso que lo acompañáramos. En el Valle de la Luna la noche nos esperaba en toda su magnificencia. Inmensa, pura, sin ninguna contaminación lumínica, como dicen los astrónomos, habría para nosotros los cielos más transparentes del planeta. La saltimbanqui y yo, enmudecidos y desconcentrados, comprendimos que su esplendor inenarrable era una invitación imperiosa a armar un caño de los más grosos. Nos pasamos la noche adorando el cielo. El mirador se veía transfigurado. Con los brazos en alto, recortado contra la luz de las estrellas, parecía querer beber del firmamento como se bebe el agua de un río con el cuenco de las manos. Tenía los ojos arrasados en llanto. En un momento, ya casi al amanecer, sacó el laringófono, se corrió el pañuelo del cuello y acercó el instrumento al agujero de su garganta. Acabo de completar la cruz del último peldaño que me faltaba, dijo. Lo dijo con el postrer aliento de la batería. Y fue lo último que le oímos decir. Después lanzó su laringófono lejos, lo arrojó como si estuviera arrojando su propia voz, las palabras, el lenguaje. El verbo dejaba de ser Dios. Al amanecer, antes de que llegara la patrulla de carabineros a buscarlo, lo acusaban de homicidio en primer grado. Pedro Armendáriz, el mirador, el adorador del cielo, murió en los brazos de la saltimbanqui. Después se supo que la dirección escrita en el sobre era la del tercer asesino de su familia, y que se la había dado su último compañero de celda, un reo oriundo de San Pedro de Atacama. En una tarde de mates y confesiones en su carreta, él le había contado por qué estaba preso, y le mostró el recorte de diario en donde aparecía su mujer y sus 2 hijas asesinadas, más la foto de los 3 sospechosos del crimen. Aunque el recorte era de hace 20 años, y las fotografías ya estaban un tanto borrosas, su compañero creyó reconocer a uno de los hombres, el de más edad, como el de un forastero que por ese mismo tiempo, 20 años atrás había llegado a San Pedro de Atacama. Me acuerdo clarito, dijo, porque fue el primero que se instaló con un taller de pedrerías. Y le dio la dirección. De modo que en cuanto el mirador cumplió su condena y salió de libertad, se vino al norte en su búsqueda. La saltimbanqui y yo lo habíamos ayudado a llegar al escondite del tercer asesino de su gente. Esa tarde, al separarse de nosotros, no le costó nada hallar la dirección, estaba a 2 cuadras de la plaza. Era una vieja casona de adobe, después la conocimos con un pequeño taller de orfebrería. Encontró al hombre que buscaba de pie ante un pequeño banco de trabajo, enfrascado en el desgaste de una piedra en un medallón de bronce. Tenía puestas unas pequeñas antiparras de vidrio verde y un sucio coleto de lona. En un rincón de la habitación había un anciano en silla de ruedas oyendo música del recuerdo en una pequeña radio a pilas. El mirador entró y se paró ante el hombre. Sin dejar de hacer lo que estaba haciendo, le preguntó qué se le ofrecía. El mirador se metió la mano al bolsillo, sacó el sobre azul con el recorte de diario y se lo extendió. El hombre dejó de trabajar. Alzó el vidrio de las antiparras y se quedó mirándolo un instante. Luego dejó la pequeña lima en el banco y, antes de recibir el sobre, se limpió las manos en el coleto. Cuando lo abrió y vio su contenido, empalideció. Miró al anciano de la silla de ruedas, como pidiendo ayuda. Esto pasó hace mucho tiempo, fue lo único que se le ocurrió balbucear. El mirador volvió a meterse la mano en el bolsillo, ahora para sacar el laringófono. Se lo puso en la garganta y dijo, pausadamente: para mí aún sigue siendo hace media hora. Junto con el laringófono había sacado su navaja y, en un movimiento rápido, de especialista, ante el espanto del anciano paralítico, quien fue el que contó después cómo habían ocurrido los hechos, le rebanó la garganta de lado a lado.
Antes de salir de la casa acomodó el sobre azul con el recorte de diario sobre el pecho del hombre muerto, y como pisapapeles dejó el arma homicida. Quería que supieran quién había sido. Cuando volvió a la plaza, yo y la saltimbanqui lo encontramos extraño. «Estoy listo para partir», fue lo único que pronunció, solo moviendo los labios. Ahora sé que lo dijo en los dos sentidos. Estaba listo para irse al Valle de la Luna, como lo hicimos, y listo para ir a integrar el Río de Almas. El asesinato por degollamiento causó revuelo en el pueblo. Después de un día y medio de interrogarnos a la saltimbanqui y a mí, nos dejaron libres de toda sospecha. Entonces pudimos comenzar los trámites para sacar el cuerpo del mirador de la morgue y darle una cristiana sepultura. Lo enterramos en el cementerio de Talabre, un pueblito aledaño a San Pedro de Atacama, de apenas 100 habitantes, alzado al pie del volcán Lascar. Es el pueblo a más altura del lugar. El más cercano al cielo. Si hasta ese momento creíamos haber terminado como todo lo que tuviera que ver con el mirador, nos equivocábamos. Al día siguiente del funeral, mientras nos preparábamos para regresar a Antofagasta, uno de los carabineros más jóvenes del pueblo se nos acercó en la calle, más bien se acercó a la saltimbanqui y dijo que el hombre a quien nuestro amigo había matado no era el que buscaba. Lo quedamos mirando. El policía se dio su tiempo y luego explicó que tras las primeras indagaciones se pudo constatar que el tercer integrante del trío de asesinos era el anciano de la silla de ruedas y que el individuo que terminó degollado era su hermano. Otro pájaro de cuentas, dijo. Al ver nuestro desconcierto, y para impresionar aún más a la saltimbanqui, el policía hizo una nueva pausa. Se acomodó la gorra y remató Orondo. Hoy por la mañana el paralítico fue hallado muerto en el calabozo del retén donde había quedado detenido luego de los interrogatorios. Se cree que sufrió un ataque al corazón. Miré a la saltimbanqui. Ella solo se alzó de hombros. Más tarde, caminando hacia la salida del pueblo, dijo pensativa: con esto el mirador ya tiene el peldaño que le faltaba para llegar al cielo. Creo que le sobró uno, dije yo. Han pasado 2 años desde entonces. El terrorismo sigue golpeando al mundo. En Chile, la metástasis de la corrupción no se detiene, y en Antofagasta el arsénico y el concentrado del cobre siguen matando gente. El futuro me parece un rencor vivo. Estoy leyendo a Rulfo. Después del viaje a San Pedro de Atacama, la saltimbanqui y yo nos separamos. Ella volvió a la capital con sus sabios de malabarismo y su rayalata justiciero. En un momento insinuó que me fuera con ella, pero sin mucha convicción. Ya no me mira como al principio, recuerdo que pensé. Tras la muerte del mirador se había vuelto taciturna. Al despedirse me dijo que mi deber era volver al sur. Mira, Mapuchito, dijo en tono neutro, vuelve a la Araucanía a luchar con tu gente, cambia las tizas por la boleadora. Es tu deber como artista consciente. Y sin dejar que le respondiera, dio la media vuelta y se fue. Yo aún no sé qué le hubiera dicho. Tal vez le habría repetido esa perogrullada de que el primer compromiso del artista es con su arte, antes que el compromiso político, social, religioso o, incluso, moral. El asunto es que me quedé en Antofagasta. La conjunción mágica del paisaje nortino, desierto, mar y cielo atrapó mi espíritu para siempre. Ahora vivo en una pensión. Durante el día coloreo el pavimento con mis tizas y por las noches escribo. Ya no pretendo hacer una novela, ni una crónica ni un cuento, solo contar una historia. Una historia no tiene fronteras. No sé si algún día la terminaré. No sé si quiero terminarla. Lo que me colma es el proceso de escribirla. Muchas veces me demoro en una frase, como me demoro en un detalle de mis dibujos solo para sentir un poco más esos instantes de gracia tan reales e intensos como el sonido de una moneda en el tarro de los óvulos. En esta historia en donde no pasará nada, pero a la vez todo, como le dije una vez a la saltimbanqui, busco hacer convivir la simpleza de un canto de pájaro con el dramatismo de un autorretrato de Van Gogh. Por lo menos a eso aspiro. Engreídamente. Si algún día la termino y se publica, y aunque no se publique, por supuesto que estará dedicada a ella y al viejo que miraba al cielo. Que adoraba el cielo. Hace poco me enteré de que, en Santiago, la saltimbanqui murió manipulando una bomba en la puerta de un banco.